Y durante los festejos del PAN, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, manifestó su intención de contender por una diputación federal en las elecciones del próximo año. Esta noche le agradezco a ella que nos tome la llamada telefónica para hablar más sobre este tema y sobre la situación que vive el PAN. ¿Qué tal, Margarita? Buenas noches. Buenas noches, Pascal. Muchísimas gracias. Margarita, tú eres de una familia fundadora del partido. Cuéntanos cómo ves al PAN, cómo ves Acción Nacional en este 75 aniversario. Bueno, muchas gracias. Nada más preciso, no soy de familia fundadora, pero bueno, sí, mi mamá estuvo antes de casarse en el Consejo Nacional. Sí. Y luego entré yo y después mi papá. Pero sí, digamos, la formación es totalmente panista. Soy sobrina también de Salvador Nava Martínez, así es que pues ahí lo traigo en la sangre. De viejo cuño, el panismo en la familia. Así es. ¿Cómo ves al partido, Margarita? Bueno, desde luego, como decías al principio, sí son momentos muy difíciles, pero me parece que era importante reconocer que había razones para celebrar los 75 años y el partido sí tiene que hacer una reflexión en torno a su propia historia, conocerla incluso un poco más y darse cuenta de lo mucho que le ha aportado al país en todos los términos, no solo en términos de democracia y en términos de historia y de construcción de la democracia que de algún modo hoy vivimos y disfrutamos, sino también lo que hemos aportado como gobierno, que en términos de libertades, de federalismo, pues hoy que vemos algunas reformas que desde hace mucho se proponían y que la paciencia histórica que ha sido parte de Acción Nacional, pues bueno, hoy lo vemos. Y bueno, ciertamente con momentos difíciles, no solo en temas electorales, sino en otras circunstancias, son condiciones que nos obligan a trabajar más y desde luego a enfrentar las cosas, pues a lo mejor, digamos, con mucho más seguridad en lo que creemos, en lo que somos y en cómo debemos actuar. Hay quien cree, Margarita, que en los 12 años que el PAN estuvo en la presidencia, bueno, pues tuvo logros, pero también perdió algo de su identidad y están en esos 12 años la explicación de lo que está sufriendo en estos momentos el partido. ¿Tú qué piensas? No, me parece que luego la capacidad de autocrítica o de crítica en la que fuimos formados todos los panistas no nos permitió reconocer muchos logros que traíamos como gobierno y eso no ayudaba. Pero yo creo que el PAN puede perfectamente tomar de esos 12 años lo mucho que ha trabajado y que ha construido en favor del país, los logros que se alcanzaron, no solo desde luego por el PAN, sino por también muchos procesos históricos, pero sin duda lo que tuvo Acción Nacional y en sus gobiernos. ¿Qué pasó? Sí, de pronto esta nueva etapa del PAN en el gobierno, pues bueno, no, en algunas cosas no ayudó o generó algunos vicios y condiciones, pero me parece que la identidad del PAN, y eso no nos vamos a dejar los panistas que no las cambien, la identidad del PAN pues es precisamente la ética en la política, la doctrina, las convicciones, la capacidad del diálogo, de la transformación, del debate, y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir sosteniendo en el PAN, no solo en favor de Acción Nacional, sino en favor de México. ¿Qué te parece a ti la participación del partido en el Pacto por México? Muy bien, yo creo que si algo hemos dicho de la política y si incluso en nuestra historia, pues este acercamiento al diálogo, a los acuerdos, pues fue incluso parte de nuestras propuestas desde la oposición. A veces fuimos duramente criticados porque dialogábamos con el entonces gobierno y siempre le hemos apostado precisamente a la democracia, al diálogo, a la transformación y a las y que las cosas se decían sí por mayoría. Que yo creo que al contrario era una muestra de intención de construcción y no de mezquindad, que sí sufrimos antes. Margarita, has anunciado que buscarás una diputación federal el año entrante. ¿Cuál crees que debe hacer, en el caso del partido, la propuesta en las elecciones de 2015? Bueno, se está haciendo una
se hizo una comisión para la plataforma política y yo creo que hay muchas cosas que se tienen que trabajar. Desde luego es importante que partamos de que la propuesta del PAN tiene que ver con un humanismo político, económico, social y que tiene que estar en el centro la persona humana y que eso ha hecho que muchas de las iniciativas pues tengan un contenido social y que me parece que ha estado muy bien y que al mismo tiempo pues estas reformas estructurales o estas reformas que se aprobaron pues también sean revisadas. Por ejemplo, hay reformas que implicaron 9 nuevas leyes, sí, y 12 modificaciones fuertes y modificaciones a 12 leyes. Sin duda alguna habrá que revisarlas, habrá que retomarlas y me parece también una apuesta al crecimiento económico, una apuesta al progreso, una apuesta a que las clases medias puedan precisamente producir, crecer, a una apuesta a la movilidad social, al cierre de brechas en términos económicos, que creo que es lo que no ha ayudado a un mayor crecimiento en circunstancias que están mucho mejores que en otros años, sí, en circunstancias mundiales que están mucho mejores que en otros años. Yo creo que por ahí tenemos que trabajar mucho y desde luego también en lo que es, pues, además de este tema económico, pues en lo que es la justicia, el acceso a la justicia y todo lo que tiene que ver con las reformas penales, este sistema que cambió y que estará ya en proceso de realización. ¿Te gustaría ver a un PAN más crítico en esta fase de campaña del 2015? Yo no exactamente. Yo lo que quiero es que ver a un PAN con una oposición responsable, capaz precisamente de señalar y de ser claro en sus propuestas. Sí. Me parece que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer y que los ciudadanos nos han dado el voto cuando hemos sido claros, cuando hemos pensado por el bien de México. Es que en ese sentido, pues la crítica que se dé cuando hay que criticar y cuando no, pues hay que apoyar y construir. Eso es el camino que tenemos que hacer. Y sí, un PAN como más seguro de sus funcionarios públicos, de sus servidores públicos, una seguridad de la altura en la que estarán ejerciendo sus funciones. Por último, Margarita, antes de esta entrevista, pues hacía yo un recuento de algunas situaciones pues difíciles que ha enfrentado el PAN en los últimos meses. Hemos escuchado opiniones de parte de la dirigencia nacional, de dirigentes del partido, de que pues esto, la exposición de estos datos pudiera ser parte de una campaña en contra del partido. ¿Tú lo ves así? Yo creo que hay comportamientos reales que, pues, desde luego así lo tenemos también que reflexionar y yo creo que es una invitación a los panistas a honrar nuestra historia, nuestras convicciones, nuestra doctrina y a nuestro país. Y por otro lado, pues me parece también que es una convocatoria a defender pues, la verdadera identidad del PAN, la búsqueda de la ética en la política, del bien común en el gobierno y de que un miembro de Acción Nacional sepa que representa más que a uno mismo. Margarita, una última pregunta respecto de pues lo que viene ya en pocos días, que es el inicio del proceso electoral. Ha habido especulación en los medios y no se ha pues acabado de dilucidar si el dirigente nacional Gustavo Madero pues dejará la dirigencia para ser candidato a diputado. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que sería una buena idea que el jefe nacional fuera eventualmente diputado federal? Yo en realidad pues, son decisiones que él debe tomar. Espero que se piense sobre todo en el PAN más que en agendas personales. Sí. Y yo creo que ese es un trabajo que todos tenemos que tener y que bueno, pues es un jefe nacional que llegó con un nuevo proceso electoral en donde miles de gentes participaron y que bueno, pues espero que todas esas cosas las tome en cuenta. Me imagino que en lo que toca a tu candidatura, pues participarás en los procedimientos estatutarios para alcanzarla, pero bueno, ¿cuándo te veremos
en la escena pública haciendo propuestas. Lo estás haciendo ahorita, pero ¿cuándo te veremos un poco más activa haciendo proselitismo? Sí, bueno, seguramente más adelante, cuando toque proceso electoral. Ahorita viajo mañana estaré en Mazatlán, estuve ya en Ciudad Juárez, y porque celebrando justamente estos 75 años, que siempre son momentos importantes para retomar fuerzas, para darnos cuenta que lo mucho que hemos hecho por México, pero sobre todo lo importante que somos para México en todos los sentidos. Así es que pues en estos días estaré trabajando así, y después más adelante pues sí me interesa trabajar en la plataforma política de Acción Nacional. Me acercaré a la comisión que se decidió que manejara la plataforma política, y seguramente ya más adelante te aviso, y si me das espacio estaré ahí. Claro que sí, cuentas con ello, Margarita. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche en Titulares de la Noche de Excelsior Televisión. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, Margarita Zavala. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.